Estás escuchando What the Fuck con la lingüística, un programa dedicado a conocer esta ciencia un poco desconocida que es la lingüística. Hola, escucha. Muchas gracias por interesarte en este pequeño programa. Mi nombre es Angie García y te doy la bienvenida a este podcast en donde, de manera breve, trato de explicar nociones básicas sobre esta disciplina fascinante pero inútil. No es cierto, no es inútil, pero sí es fascinante. Para muchos, el lenguaje no es algo que ocupe nuestras preocupaciones e inquietudes cotidianas. No es que estemos conscientes de nuestro lenguaje tanto como de nuestras pestañas, manos o pies. Al despertar, no pensamos en ellos a menos que haya algo que nos haga percatarnos de ello. Por ejemplo, un dolor, comezón. De lo contrario, seguiremos con nuestra rutina habitual, quizás pensando en las muchas o pocas cosas que debemos enfrentar en el día. El baño, el desayuno, la escuela o el trabajo. Recordamos el día anterior por lo bueno o por lo malo. Deseamos que llegue ya el fin de semana para dormir quizás un poquitito más. Salir o descansar de la rutina misma. Vemos nuestras redes sociales y notamos que la fiesta a la que no asistimos parece haber sido muy divertida. El lenguaje humano, a simple vista, tiene dos facetas concretas: el sonido, llamémosle así por ahora, y el significado. El sonido es el más evidente, ya que es producto de una articulación física compleja que involucra pulmones, laringe y diversas partes de nuestra cavidad bucofaríngea. Producimos nuestra voz y esta es perceptible para nosotros mismos y para otros. El segundo, el significado, es de carácter mental. Es multifacético. De repente lo razonamos pausadamente y está ahí, silencioso, dentro de nuestras mentes. Después recordamos conversaciones y aconteceres. Yo a menudo me pregunto si es posible disociar nuestro pensamiento del lenguaje. Entonces, la lingüística es la ciencia cuya razón de ser es entender la naturaleza del objeto que nos permite convertir nuestro pensamiento en algo concreto, cuya percepción es, las más de las veces, mentalmente interna, y que en algunas ocasiones externamos por medio de nuestra voz. Entonces, ¿qué es el lenguaje? Considerémoslo un instrumento que, para rápido, permite la comunicación entre aquellos que tienen un código en común. Puede ser visual, sensitivo, oral, etc. El medio más usado por personas en un mismo entorno cultural suele ser la lengua. ¿Pero qué es la lengua? Podemos decir, a grosso modo, que es un sistema complejo de medios de expresión, o un sistema de signos, que forman una estructura en la que todo se relaciona y que solo aquellos que comparten ese sistema pueden acceder a la decodificación y entendimiento del mismo. En nuestro medio interactuamos generalmente con una lengua en particular, la que nosotros, los lingüistas, denominamos como lengua materna. Los niños y las niñas se apropian de esa lengua con base en evidencia finita, la que escuchan en su entorno, y la convierten en un objeto de su conocimiento, uno que les permitirá entender y producir un número ilimitado de oraciones no previstas. Con esto nos referimos, entonces, que la creatividad está implícita en esta parte, pues al tener un número limitado de palabras conocidas, podemos crear una infinidad de oraciones que probablemente nunca hayamos escuchado o pronunciado. A esto, en esta disciplina, lo denominamos facultad del lenguaje. Nuestra disciplina puede clasificarse, gracias al trabajo orientado por el lingüista, entre otros títulos más que tiene este señor, Noam Chomsky, entre las ciencias cognitivas, porque su objeto de estudio es el conocimiento que el hablante posee de su lengua materna, cómo lo adquiere, qué le permite estructurarlo y utilizarlo de manera ilimitada. Como consecuencia de esta visión, la lingüística se considera también una de las ramas de las ciencias biológicas, dado a que la facultad del lenguaje debe concebirse como un órgano propio de la especie humana, cuyas propiedades están genéticamente determinadas y ubicadas en el órgano cerebral. En esta disciplina vemos de modo teórico cómo el desarrollo del conocimiento empieza desde las primeras etapas de nuestra vida. Desde niños, el desarrollo del conocimiento sigue un patrón biológicamente determinado, orientado por la facultad lingüística e interactuando con otras facultades mentales. Entre estas, podemos pensar en las responsables del razonamiento lógico,
de la imaginación y la contrastación de escenarios posibles y de la memoria. Gracias a la interacción entre estos mecanismos, desde niños y sin ser conscientes, analizamos los hechos de nuestra lengua materna y los internalizamos de acuerdo con pautas regulares que, eventualmente, nos permitirán construir enunciados u oraciones que codifiquen significados y puedan dar lugar a la pronunciación de cadenas fonéticas correspondientes. Al resultado de este complejo proceso se le denomina gramática interna o gramática I. Es individual, interna e intencional. Este es un objeto propio del individuo, pero es cercanamente idéntico en muchos respectos al del vecino. Un tema importante de tratar en este punto es el término dialecto. Muchas personas ocupan la palabra dialecto como sinónimo de lengua o idioma, pero en su mayoría tiene un sentido peyorativo o negativo. Sin embargo, el significado de esta palabra es muy distinto. En lingüística, la palabra dialecto, geográfico o geolecto, es una variedad diatópica, hace referencia a una de las posibles variedades de una lengua. Frecuentemente se utiliza el término dialecto para referirse a una variante geográfica de una lengua o idioma y que está asociada con determinada zona. El número de hablantes y el tamaño de la zona dialectal pueden ser variables y un dialecto puede estar, a su vez, dividido en subdialectos. Los dialectos entonces debemos entenderlos como variantes geográficas condicionadas históricamente. El término dialecto es muy polémico y poco unificado entre los lingüistas, por lo que, en caso de que lo soliciten, se hablará más del tema en algún otro momento. Un ejemplo de dialectos es la diferencia del español que se habla en el centro de la Ciudad de México en comparación del español hablado en la ciudad de Monterrey. En Ciudad de México podemos escuchar con mayor frecuencia expresiones como "ay güey" o "qué tranza", mientras en Monterrey escuchamos otras como "hora" o "qué onda". Hablemos ahora de algunas características de la lengua. Cualquier lengua se considera patrimonio lingüístico y cultural de una comunidad. Es perdurable y, en su mayoría, fija, pero puede experimentar cambios con el tiempo o por el uso en diferentes regiones, lo que significa que probablemente se crea, verifica y se transmite en comunidad. Es intangible o psíquica, es decir, forma parte de una realidad abstracta que requiere de algunos mecanismos como el habla, por ejemplo, para manifestarse, y por ende está organizada por reglas y convenciones que regulan el uso de los signos que la conforman. En resumen, es la suma de todas las imágenes de palabras y asociaciones comunes a todos los hablantes de una lengua determinada. Las lenguas pueden caracterizarse de diversas maneras. La lengua materna se asimila en el hogar o un grupo social más inmediato de forma inconsciente. Se considera que más que aprenderse, se adquiere. Una segunda lengua se asimila y se aprende mediante el estudio consciente y generalmente se utiliza como segunda opción después de la lengua materna. La lengua natural se establece según la práctica social a lo largo del tiempo. Una lengua construida, por ejemplo, es la creación de uno o varios individuos, estableciendo deliberadamente los signos y normas que van a regir dicha lengua. Una lengua viva es aquella que se utiliza de forma consciente por un grupo o comunidad lo suficientemente grande como para asegurar su uso, preservación y, en dado caso, variación y cambio. Las lenguas muertas son aquellas que ya no tienen hablantes, lo que impide mantener su continuidad en el tiempo. Ahora también tratemos sobre algunas características del lenguaje. El lenguaje es una habilidad innata y universal, ya que es una capacidad inherente a todos los seres humanos y principalmente se materializa en la lengua y esta a su vez en el habla. El lenguaje es racional, debido a que se requiere el uso de la razón para la asociación de signos. Es arbitrario, ya que esta asociación de signos e ideas responde a convenciones sociales que pueden variar. El lenguaje también puede caracterizarse por tipos. La expresión hablada del lenguaje a través de sonidos, que nosotros llamamos fonemas, se organizan según convenciones para crear palabras y enunciados, y es denominado como lenguaje oral. La comunicación del mensaje es inmediata, con carácter efímero y no requiere de una gran elaboración previa, es prácticamente instantánea. Otros de los tipos de lenguaje son los visuales. Uno de ellos es el lenguaje escrito, que corresponde a una representación gráfica
de estos fonemas a través de letras o grafías o símbolos por pronto. La comunicación puede ser diferida, ya que requiere de una elaboración previa y puede trascender en el tiempo. Otro tipo de lenguaje visual es la lengua de señas. Esta requiere elementos corporales como el uso de manos, brazos, gesticulaciones y un espacio visual que frecuentemente es de la cintura hacia la cabeza para su producción. Pero bueno, ¿qué es la lengua? La lengua es el sistema de comunicación formado por signos orales, escritos y gestuales que los seres humanos utilizamos para comunicarnos dentro de un mismo grupo lingüístico. Cada lengua tiene un sistema único, con sus propias normas y su propia gramática, siendo de acceso público. Es por esto que la lengua se entiende como el patrimonio no tangible de una comunidad lingüística. Los seres humanos almacenamos este conjunto de signos y formas y los sistemas en nuestra memoria tras haberlos aprendido, lo que permite la fluidez en la comunicación entre personas de una misma comunidad o entorno. En cambio, el lenguaje es la capacidad que tenemos para usar los signos orales, escritos y gestuales de la lengua. Es decir, es la capacidad innata y abstracta que tienen los seres humanos, para comunicarnos, ya que esto ocurre en un plano mental. En resumen, muy resumen, aunque lengua y lenguaje se pueden utilizar como sinónimos, la realidad es que la lengua es el sistema que utilizamos para comunicarnos y se concreta mediante el habla, y el lenguaje es una facultad humana. En este caso, es lo que hace apto a un individuo para expresarse. Y bueno, con esto finalizamos con los temas de este episodio. Espero que esto haya despertado su interés en esta disciplina tan bonita y ociosa que es la lingüística. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, escríbelo en alguna de nuestras redes. Me encantará conocerlos. Me despido esperando sus mensajes y los veo pronto nuevamente para otra emisión de este programa. ¡Saludos! Todas nuestras referencias bibliográficas y materiales de apoyo se encuentran en nuestro Blogger. El link lo puedes encontrar en la caja de descripción de este capítulo también. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. El enlace a ellas se encuentra anclado en la portada de este podcast y de todos modos puedes encontrarnos en YouTube y Blogger como What the Fuck con la lingüística. Esto es WTF con la lingüística.